El año 2008. El planeta financiero, un coloso de cristal y acero, se resquebrajaba. Desde Wall Street hasta la City de Londres, una sombra helada se cernía sobre los cimientos mismos del capitalismo. Bancos titánicos, símbolos inexpugnables de estabilidad y progreso, temblaban en sus pedestales. Lehman Brothers, AIG, Bear Stearns, nombres que antaño evocaban poder, ahora pronunciaban el pánico. Millones de vidas, de empleos, de ahorros, pendían de un hilo. El colapso era inminente. El apocalipsis financiero parecía una certeza. Entonces, de algún modo, la sangría se detuvo. El sistema, contra todo pronóstico, respiró de nuevo. Se habló de paquetes de rescate estatales, de la magia de los bancos centrales, de medidas sin precedentes. Una narrativa oficial. Una gran mentira. ¿Quién inyectó el oxígeno cuando el paciente estaba en la mesa de autopsias? ¿Quién alimentó a la bestia moribunda cuando los mercados se secaban y la confianza se evaporaba? La mentira era la heroica intervención de los estados, el ingenio de los banqueros centrales, la resiliencia inherente del sistema. Nos contaron cuentos de hadas sobre la autorregulación y la sabiduría de las élites financieras. La cruda verdad, la realidad que te ocultaron, es que el capital más sucio del planeta, el dinero manchado de sangre del crimen organizado, fue el salvavidas silencioso que impidió el colapso total. Los bancos más limpios de la tierra fueron sostenidos, en su hora más oscura, por las venas de la narcoeconomía. Es la simbiosis parasitaria que nunca quisieron que conocieras. Una confabulación impía donde el crimen se convierte en el guardián de la supuesta moralidad financiera. Un crimen contra el ciudadano común que vio su mundo desmoronarse mientras otros, invisibles, capitalizaban el caos. Imagina miles de millones, billetes, montañas de efectivo que pesan toneladas, con el rastro de la cocaína, del tráfico de armas, de vidas cegadas, demasiados billetes para esconder, imposibles de gastar en la economía real sin levantar sospechas, sin activar las alarmas. Este océano de efectivo, generado en las profundidades más oscuras del crimen organizado, representa un problema logístico masivo para sus propietarios. Pero para el sistema bancario global, sediento de liquidez, ese problema se transformó en una oportunidad obscena. ¿Dónde va este dinero cuando el miedo y la necesidad abren las puertas más herméticas? A la gran lavandería global, el sistema bancario. Los bancos, en particular los más grandes y respetables, necesitan capital, necesitan liquidez. Y en tiempos de crisis, como la que casi los consume en 2008, esa necesidad se transforma en una desesperación devoradora. Se abren puertas, se ignoran alertas, se crean instrumentos financieros tan complejos como opacos. Una cuenta offshore aquí, una empresa fantasma allá, un traspaso entre jurisdicciones que desdibuja el origen. El dinero se diluye, se mezcla con fondos legítimos, se limpia a través de transacciones falsas o sobrevaloradas, y emerge aparentemente puro, listo para ser invertido en bonos, en acciones, en bienes raíces de lujo. Un ciclo perverso donde el crimen alimenta al capitalismo que, hipócritamente, lo condena en público. Es la trampa perfecta, una trampa construida con la sangre de inocentes y la codicia de los poderosos. Mientras los bancos se banquetearon con este maná prohibido, tú, ciudadano honesto, vivías bajo un escrutinio constante. Cada céntimo de tu salario es fiscalizado, tu cuenta bancaria monitoreada, tu patrimonio escudriñado hasta el último recibo. Si un ingreso mínimo resulta dudoso, la ley cae sobre ti con todo su peso. Eres un engranaje pequeño, transparente y vulnerable. Tu dinero, ganado con sudor y esfuerzo, es el limpio que se devalúa con la inflación, que paga impuestos sin piedad, que se esfuma en crisis que tú no provocaste. Mientras tanto, en las cúpulas de las grandes instituciones financieras, las reglas son diferentes. Manejan flujos de dinero que harían palidecer a naciones enteras, fondos cuyo origen es intencionadamente opaco. Juegan a un juego que nunca podrás ganar. Porque la justicia financiera,
La transparencia y la ética son apenas un velo para los poderosos, una cortina de humo que oculta sus verdaderas operaciones. Para el resto, para ti, son una red de acero de la que es imposible escapar. Eres el peón en un tablero donde los reyes y las reinas se lavan las manos y las cuentas. La historia, nos enseñaron, no se repite, pero rima. Retrocedamos siglos. La esencia de la connivencia entre el poder financiero y el capital ilícito no es una novedad del siglo XXI. La antigua Roma. Los Argentari, los banqueros de su tiempo, ya sabían cómo limpiar el botín de guerras dudosas o la fortuna de comerciantes sin escrúpulos que amasaban riquezas a costa de la usura más despiadada. Avancemos. El siglo XVII. Las grandes potencias marítimas. El oro y la plata de las colonias llegaban a Europa. ¿Todo era el fruto legítimo del comercio? No. Una parte sustancial era el producto del saqueo, de la piratería financiada por reinos y mercaderes. El dinero del tráfico de esclavos, una de las mayores atrocidades de la humanidad, no era mantenido en sacos de lino. Entraba en los grandes bancos, financiaba nuevas expediciones, pagaba dividendos a sus inversores. Se limpiaba al ser transformado en letras de cambio, en bonos, en activos tangibles que daban una fachada de respetabilidad. El siglo XX. La prohibición en América. ¿Creéis que el dinero del alcohol ilegal de Al Capone y sus secuaces simplemente se enterraba o se gastaba en efectivo? No. Se abría paso, en maletines llenos de billetes, a través de oscuros canales, para comprar influencias, para financiar negocios legales tapadera. Los bancos de entonces, aunque no al mismo nivel globalizado, ya sentían el atractivo de esas masas de efectivo no declaradas. La diferencia entre ayer y hoy no es la existencia de la sombra, sino la escala y la sofisticación con la que se opera. El apetito insaciable por el capital, sin importar su origen, ha sido una constante en la historia de las finanzas. El año 2008. Una fecha grabada a fuego en la memoria colectiva. La implosión del mercado de hipotecas subprime. La burbuja inmobiliaria estalló. El pánico se apoderó de los mercados. Lehman Brothers cae. AIG pende de un hilo. Una aseguradora con $3 billones en activos, al borde del abismo. El sistema financiero global, el corazón que bombea la sangre de la economía mundial, estaba en paro cardíaco. Un colapso inminente que habría transformado el mundo tal como lo conocíamos, sumergiéndonos en una depresión de proporciones bíblicas. Los gobiernos inyectaron miles de millones, sí, paquetes de rescate obscenos. Pero no fue suficiente. Se necesitaba más, se necesitaba liquidez rápida, sin preguntas. Ahí, en la desesperación más absoluta, en el punto de ruptura donde la supervivencia era el único credo, la sombra se hizo necesaria. Los bancos, sus ejecutivos, sus consejos de administración sabían dónde buscar. El capital ilícito, la sangre negra de la narcoeconomía, se convirtió en el último recurso. La trampa se había cerrado no solo para el ciudadano, sino para el sistema mismo que se vio obligado a pactar con el diablo para sobrevivir. Mientras la casta financiera, los arquitectos de esta debacle, se reunían en salones privados para tomar decisiones que salvarían sus fortunas, millones de ciudadanos vivían su propio infierno. Familias destrozadas por la precariedad. Ahorros de toda una vida, evaporados de la noche a la mañana, desahucios masivos, hogares perdidos, suicidios, desesperación. El miedo y la rabia se extendían como una plaga. La economía real, la de las personas, se ahogaba. Mientras tanto, en las torres de cristal de los grandes bancos, las cifras empezaban a cuadrar. La sangría se contenía, la crisis se gestionaba, y los responsables, los artífices de aquel desastre sistémico, no pisaron la cárcel. ¿Por qué? Porque el flujo oculto de capital, ese dinero silencioso, había comprado un tiempo precioso, había lubricado los engranajes de un sistema en ruinas, había permitido que la casta bancaria se reestructurara, se reforzara y en muchos casos saliera incluso más fuerte, más poderosa, más impune.
La factura humana fue incalculable, la factura moral aún más devastadora. Hoy la fachada es aún más pulcra. Las torres bancarias brillan más que nunca. Los discursos sobre la responsabilidad social corporativa, la ética y la transparencia son más elaborados. Pero la hidra sigue viva, y su sangre negra fluye con más libertad que nunca. Las multas impuestas a los grandes bancos por blanqueo de capitales no son incidentes aislados. Son la prueba de una patología sistémica. Miles de millones de euros, miles de millones de dólares. HSBC, BNP Paribas, JP Morgan, Deutsche Bank. Nombres ilustres, instituciones venerables, manchadas una y otra vez. Estas no son excepciones, son la norma. La diferencia entre el ayer de 2008 y el hoy no es la ausencia de la sombra, sino la normalización de su existencia, la aceptación tácita de que el dinero sucio es un componente estructural, un colchón de seguridad perverso para los grandes jugadores, una realidad brutal, una conspiración silenciosa que se perpetúa ante la pasividad de los reguladores y la ignorancia de la masa. Los signos precursores de este colapso moral ya están aquí, a plena vista para aquellos que osen mirar. El informe de las Naciones Unidas. Entre 800.000 millones y 2 billones de dólares blanqueados anualmente. 2 billones. Una economía en la sombra que supera el Producto Interno Bruto de muchas naciones. Esta cifra, por sí sola, debería helar la sangre. La opacidad de los paraísos fiscales. La facilidad con la que corporaciones gigantes pueden mover fondos sin rastros claros, escapando a la tributación y a la justicia. La creciente brecha entre ricos y pobres, alimentada por capitales que no pagan impuestos, que no respetan leyes, que distorsionan los mercados con su poder desmedido. El sistema no colapsará de golpe, en un estallido dramático. No. Se pudrirá desde dentro, perdiendo toda legitimidad moral, hasta que su estructura se vuelva irreconocible. La corrupción se ha vuelto demasiado grande para fracasar y demasiado rentable para detenerse. Es el cáncer silencioso de la economía mundial. ¿Cuál es, entonces, el veredicto? ¿Cuál es el futuro que nos espera? En los próximos 5 a 10 años, esta simbiosis impía entre el capital limpio y el dinero sucio se profundizará aún más. La dependencia de ciertos sectores financieros del capital ilícito se hará más sistémica, aunque menos visible. Los controles serán eludidos con mayor sofisticación. Veremos cómo más crisis financieras, más turbulencias económicas, serán suavizadas por inyecciones de fondos de origen dudoso, bajo la eterna excusa de salvar la economía, de evitar el pánico. La ética se desvanecerá por completo. La transparencia será una quimera, una palabra vacía en discursos huecos. El dinero, en su forma más pura y deshumanizada, será el único valor, sin importar su origen, sin importar la sangre que lo impregna. Y los bancos, estas catedrales del capital, serán meros engranajes en una maquinaria global donde la ley es opcional para unos pocos y una pesada cadena para la mayoría. ¿Cómo sobrevivir en este laberinto de espejos y sombras? Comprende, desconfía, diversifica. El dinero fiduciario, el papel moneda que usas cada día, es una promesa que puede ser devaluada o, como hemos visto, contaminada por los flujos más oscuros. No pongas toda tu fe ni toda tu riqueza en las manos de quienes han demostrado su voluntad de pactar con la oscuridad. Busca activos tangibles. El oro, refugio milenario contra la manipulación de las divisas y la podredumbre del sistema. La plata, la tierra, el recurso primario, inalterable, que siempre produce. Pero sobre todo, invierte en ti mismo, en habilidades que nadie pueda confiscar, en conocimientos que te permitan ver más allá del telón de humo, en la capacidad de producir y crear valor real. La verdadera riqueza no reside en los bancos, sino fuera de su alcance, en lo que no pueden controlar ni corromper. Es tu soberanía. Los arquitectos del poder financiero han construido un templo sobre arenas movedizas, y su cimiento está regado con sangre. Han vendido su alma,
y la tuya con ella, en nombre de la estabilidad y el lucro. Ignorar esta realidad es condenarse a ser una pieza más en su macabro juego. Pero comprenderla, desvelar la verdad que te negaron, es el primer paso para protegerte, para reclamar tu soberanía, para luchar por un futuro donde la ley y la ética no sean meras palabras vacías. El archivo del capital, donde desenterramos las verdades que te negaron. Suscríbete para desvelar las sombras, para escuchar las rimas más oscuras de la historia, para ver más allá de la mentira.